Hola, muy buen día. Yo soy el doctor Edgar Jair Mendívil Rangel y voy a estarles presentando el día de hoy el tema de epigenética en el embarazo. Yo soy licenciado en nutrición, tengo una maestría en biología molecular y cuento con un doctorado en ciencias en biología molecular en medicina. Mucho del trabajo que he realizado pues ha sido en estudiar alimentos funcionales y sus mecanismos moleculares y algunos temas de también epigenética y de nutrigenética que vamos a revisar el día de hoy. Estos son los contenidos de la presentación. Vamos a hablar de conceptos básicos de genética y biología molecular. Estoy seguro que varios de ustedes ya han de haber revisado algunos de estos contenidos en otra ocasión. Sin embargo, conviene hacer un repaso acerca de este lenguaje y terminología que vamos a estar utilizando. Por supuesto que vamos a hablar también de epigenética, de las modificaciones epigenéticas, de algunos nutrimentos y la epigenética, y al final también vamos a hablar de dos temas que son bastante interesantes, que tienen mucho que ver con la epigenética y que son cruciales, que ocurren durante el embarazo. De estos dos temas se llaman hipótesis de Barker y genotipo ahorrador. Bueno, el objetivo de esta presentación corta es identificar el impacto que ejerce la dieta o los componentes de la dieta sobre las modificaciones epigenéticas en el embarazo. Esto es muy importante porque en el embarazo ocurre una programación genética, una programación en los genes, que esta programación se da a través de modificaciones epigenéticas y que puede pues durar todo el resto de la vida de esta persona, de este individuo. Em, Incluso también ya se ha descubierto que muchos de los padecimientos que se dan en la edad adulta relacionados con el metabolismo, pues tienen que ver con modificaciones epigenéticas que ocurrieron durante el desarrollo embrionario. Entonces ese es el objetivo de esta breve charla. Como conceptos básicos de genética y de biología molecular, pues conviene hablar de algunos importantes para identificar los temas de los que estemos hablando, o sea, para ubicarlos bien en el organismo, en la célula. Y bueno, lo primero que me gustaría iniciar es pues con los ácidos nucleicos, ¿no? Los ácidos nucleicos son dos, tenemos el ADN y el ARN. El ácido desoxirribonucleico es el ADN y este es el que contiene toda la información genética de un individuo. Todos sus genes van a estar codificados a manera de ADN. El ARN, por otra parte, el ácido ribonucleico, ese lo podemos encontrar también en el núcleo de las células, al igual que el ADN. Sin embargo, este más bien va a servir como mecanismo de expresión del ADN. Es decir, el ADN contiene la información genética, contiene todo el código, todos los mensajes. Sin embargo, el ARN es quien se va a encargar de transmitir esos mensajes al resto de los organelos celulares para que los genes puedan hacer funciones. Todo el mundo hemos escuchado hablar acerca de genes, ¿no? De que pues la genética causa esto, lo otro, o que en mi familia yo tengo este padecimiento porque es genético, etcétera, ¿no? Pero como definición, los genes son secuencias de ADN, o sea, es material genético a manera de ADN que contiene una información para que la célula haga una función. Esa es la definición de un gen como tal. O sea, los genes son igual a funciones, ¿no? Todas las funciones de nuestro cuerpo, cualquiera que se les ocurra, siempre va a haber genes que van a estar involucrados en esas funciones. Entonces, este material genético, esta información la encontramos a manera de ADN y está en el núcleo de todas nuestras células, ¿no? Ahí lo vamos a encontrar toda esa información genética. Al conjunto de genes que posee nuestra especie, el humano, se le denomina genoma humano. El genoma humano es entonces todo el conjunto de genes que tiene nuestra especie, el humano. Em, Entre las personas, entre los individuos, hay cierta diferencia en el contenido de estos genes, ¿no? Algunas personas pensarían que esta diferencia
pues es mucha, ¿no? Puesto que algunas personas tienen ciertas características físicas, ¿no? Como que son más altos o son más bajos o son más gordos o son más musculosos, o pueden consumir lactosa o no pueden consumir lactosa, en fin, ¿no? Estas diferencias que hay entre los individuos, a veces, como son tan drásticas, pensaríamos que a nivel del genoma humano, pues también hay una diferencia que es importante. Sin embargo, no es así. La diferencia genética que existe entre un individuo y otro es menos del 0.01%. O sea que compartimos todos los seres humanos el 99.9% de los mismos genes. Si yo tomo una persona que es de Japón y la comparo y comparo su genoma con una persona que es de África o que es de Europa o que es de Latinoamérica, no tendría que haber una diferencia mayor a 0.01%, ¿no? Entonces, estas pequeñas diferencias genéticas que hay se le conocen como también variantes genéticas, que ahorita un poquito más adelante vamos a hablar acerca de estas variantes genéticas, ¿no? Que conocemos mayormente como polimorfismos y mutaciones, ¿no? En nuestro material genético entonces decíamos que lo encontramos adentro del núcleo de las células y em, ahí se va a conservar, para que cuando la célula necesite hacer una función, pues poder expresarse, ¿no? Poder mandar el mensaje para que haga la función. Cuando la célula se divide en el ciclo celular, pues va a dar origen a dos células que van a poseer la misma información genética, ¿no? El material genético se puede duplicar cuando la célula se va a dividir, ¿no? Tenemos aquí en la diapositiva una imagen de una célula donde podemos identificar el núcleo, y adentro del núcleo vemos una serie como de figuritas que parecen X, que son los cromosomas, y estos cromosomas son las cadenas de ADN que contenemos nosotros, ¿no? A veces pensaríamos que todo nuestro genoma o toda nuestra información genética la encontramos como una sola cadena de ADN. Sin embargo, no es así. Tenemos en total 23 pares de cromosomas, o sea que van a ser en total 46 cromosomas, y cada cromosoma es una cadena diferente. Entonces la especie humana tiene 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas. Muy bien, pues continuamos. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a seguir hablando de otras definiciones que van a ir surgiendo y que les van a servir también a ustedes para completar una parte de la actividad de este módulo, que es hacer un glosario de términos. Em, Ahora quiero hablarles de otro concepto que se llama expresión génica o expresión genética. Aquí tengo en esta diapositiva un esquema de un gen en el cual en la parte del lado izquierdo dice 5 y tiene una comilla y una que es 5'. Y en el lado derecho tengo un extremo que es el extremo 3', ¿no? Esto obedece a los carbonos libres que tiene la cadena de ADN en sus extremos, ¿no? Entonces, del lado del 5', del lado izquierdo, podemos ver dos elementos. Uno que dice TATA, tata, que ese es un elemento regulador de la expresión génica que se llama caja tata, y sobre de ella encontramos también un óvalo que dice FT, que es un factor de transcripción. Los factores de transcripción son moléculas que se encargan de regular la transcripción. La transcripción es un proceso por el cual los genes empiezan a expresarse. Entonces, ¿qué significa que un gen se esté expresando? Ahorita en la diapositiva anterior yo les estaba comentando que todo nuestro genoma lo encontramos en el núcleo de las células. Ahí van a estar todos los genes que contiene nuestra especie. En total, pues se habla de que aproximadamente el ser humano tiene unos 30.000 genes aproximadamente. No se sabe exactamente la cantidad que precisa, pero todos esos genes los encontramos en el núcleo.
de las células, todos, o sea, el gen de la insulina, el gen que codifica para la albúmina, para la hemoglobina, etcétera, ¿no? Para otra serie de proteínas que se requieren en nuestro cuerpo, todos los genes los vamos a encontrar en todas las células que contienen núcleo. La diferencia entonces es que solamente aquellos que la célula necesita para hacer sus funciones son los que se van a expresar. Entonces, a eso se le llama expresión génica. Ejemplo, en las células epiteliales del intestino delgado, en los enterocitos, se expresan algunas enzimas que son de la digestión. Estas enzimas también tienen genes que las codifican, ¿no? Por ejemplo, la enzima lactasa, que se encarga de la degradación o de la digestión de la lactosa, del azúcar de la leche, pues lo vamos a encontrar en los enterocitos, ¿no? Esta enzima lactasa ya expresada como tal, o sea, en ese sitio es donde se va a expresar. Sin embargo, el gen, o sea, la secuencia de ADN de donde proviene, va a estar presente en todas las células que contienen núcleo. Por eso cuando se hacen pruebas genéticas, o sea, para ver si alguna persona tiene alguna mutación o tiene algún polimorfismo, em, no se tiene que tomar muestra del sitio donde está la lesión, ¿no? Sino si existe una mutación o un polimorfismo, pues este va a estar presente en todo nuestro cuerpo, ¿no? Porque la alteración de ese gen va a estar presente en cualquier célula que contenga núcleo, aunque no sea precisamente el sitio donde se esté expresando, ¿no? Bueno, en este esquema que les presento en la diapositiva, pues nada más hablamos de cómo se expresa un gen, ¿no? Tenemos una región reguladora que encontramos en la caja Tata y en los factores de transcripción, que lo que regulan es que se ensamble una enzima que se llama ARN polimerasa, que esta ARN polimerasa tiene la capacidad de leer esta cadena de ADN, ¿no? Yo aquí en este esquema estoy representando con una línea negra a la cadena de ADN. Entonces la ARN polimerasa puede leer la información que contiene este gen, entonces al leerlo va a producir un ARN que va a contener el mensaje del gen, como una especie de copia del gen, pero esta copia sí se va a poder leer por la célula para hacer a través de diferentes procesos, pues la expresión del gen que la célula necesita, ¿no? En este caso la síntesis de una proteína. Este proceso se conoce como transcripción. Cuando la ARN polimerasa lee la información del ADN para sintetizar un ARN, a partir de este proceso se llama transcripción. Después, en los ribosomas, estos transcritos primarios o estos productos de la transcripción, que es ARN como tal, van a poderse leer para formar un polipéptido o una proteína. Y esto ya va a ser lo que va a tener la función, ¿no? La mayoría de los genes siguen esta ruta para expresarse. Hay algunos otros genes que con el simple hecho de transcribirse ya tenemos una función, ¿no? O sea, no se necesita que se forme ninguna proteína ni nada. Ya mm, con la pura transcripción, el ARN ya nos va a dar la función que se necesita. Aquí la clave es que todos los genes, pues, van a hacer una función, ¿no? Tenemos entonces por otra parte un área que quiero explicarles, que es el área de la nutrición molecular, la cual pues en la cual podemos encontrar dos áreas distintas, que el nombre se parece mucho, pero sí hay diferencias, que es la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrición molecular en general estudia la relación o la interacción que hay entre los genes y la dieta y los alimentos. En la nutrigenética, que es una rama de la nutrición molecular, estudia cómo nuestras variantes genéticas nos predisponen a ciertos alimentos. Yo ahorita les decía que el humano compartimos el 99.9% de nuestros genes, pero que sí hay una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia pues nos hace algunos más morenos o más blancos o más güeros o más altos o más bajitos, etcétera. Pero además de eso también nos da otras características metabólicas, o sea, puede ser posible que una persona
pueda procesar más fácilmente las grasas y pueda obtener mejor energía a partir de grasas que en comparación de otra persona, ¿no? O hay personas que pueden consumir más alcohol que otras porque tienen una condición genética que les permite metabolizarlo, ¿no? Más eficientemente. O hay personas, por ejemplo, lo más simple, que sí pueden consumir lactosa y hay personas que no pueden consumir lactosa porque tienen una variante genética que hace que no se exprese el gen de la lactasa, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la nutrigenética, cómo nuestros genes, así como se encuentran, nos predisponen a cierta alimentación, hacen que algunos alimentos nos caigan mejor que otros o nos convenga comer algunos alimentos en lugar de otros. La nutrigenética no busca cambiar a los genes, simplemente así como están los genes, funcionando bien o funcionando mal, qué tipo de alimentos son los más adecuados. Eso es lo que estudia la nutrigenética. Por otra parte, la nutrigenómica, esta sí busca activar los genes, sí busca ejercer una influencia sobre la expresión génica, ¿no? Entonces los componentes de la dieta pueden activar o inactivar genes. Yo ahorita les comentaba acerca de un concepto que era la expresión génica, ¿no? Y entonces vemos cómo la nutrigenómica sí busca modificar la expresión génica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo tengo algún padecimiento como inflamación crónica, o sea, o como gastritis, por ejemplo, que gastritis crónica, que es una inflamación de la mucosa gástrica, en la cual hay una serie de genes que son proinflamatorios que se están expresando en exceso y que eso está causando la gastritis y toda la sintomatología y problemáticas que conlleva, ¿no? Entonces yo a través de la dieta, o sea, puedo elegir ciertos compuestos funcionales o ciertos compuestos activos que encuentro en la dieta para inhibir la expresión de esos genes y que entonces pues ya se mejore el estado del paciente, ¿no? Que ya no exista ningún problema de gastritis a través de los alimentos. Eso es lo que estudiaría la nutrigenómica. Entonces la diferencia es esa. La nutrigenética, así como están tus genes, qué alimentos son los que te convienen, y la nutrigenómica estudia cómo los alimentos ejercen un efecto sobre la expresión génica. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otro tema que es el de epigenética como tal, ¿no? Epigenética en general. Y vamos a darnos cuenta que está más relacionado con la nutrigenómica, o sea, con la expresión de los genes a través de la dieta. Em, la epigenética estudia cómo diferentes modificaciones externas a la secuencia de ADN, o sea, externas a los genes, pueden regular la expresión de los genes, ¿no? Aquí tengo esta definición también que les puede servir, que es el estudio de las características celulares y fisiológicas que son heredables. Y en biología molecular, cuando hablamos de heredables, es que cuando una célula se divide, el cambio permanece, no tanto como que sea heredable a la progenie, sino nada más que al dividirse una célula, ese cambio se pueda pasar a la siguiente generación de células. Entonces eso se considera heredable en biología molecular. Y estos efectos o estos cambios celulares y fisiológicos no son causados por cambios en la secuencia de ADN. Por eso se llama epigenética, epi de fuera de, ¿no? De fuera de los genes. Hay una serie de factores externos a los genes que pueden regular la función de los genes, ¿no? Eso es lo que estudia la epigenética. Luego tengo otro renglón que dice puede o no ser heredables, pero aquí yo sí me refiero a la progenie en este caso, ¿no? O sea, puede ser posible que tus modificaciones epigenéticas las heredes a tu progenie o puede ser posible que no. ¿De qué depende? Pues depende de en qué parte de tus células ocurren estas modificaciones. Si tus modificaciones epigenéticas ocurren en células somáticas, es decir, no sé, en células que no son de las células sexuales, em,
pues cualquier tejido, por ejemplo en el hígado o en la piel, si ocurre una modificación epigenética, eso es imposible que tú lo puedas heredar a la progenie. Sin embargo, cuando ocurre una modificación epigenética en una célula gamética, o sea, en un gameto como en un óvulo o en un espermatozoide, pues obviamente eso sí se va a poder heredar a la progenie, ¿no? Entonces, estos cambios importantes, estas funciones en el genoma, em, no van a involucrar modificaciones en la secuencia de nucleótidos. Ojo, porque si hay una modificación en la secuencia de nucleótido, entonces quiere decir que aquí estamos hablando de una mutación o de un polimorfismo, que no es el caso, ¿no? Tenemos diferentes modificaciones epigenéticas y bueno, este esquema nos puede servir para entender cómo es que ocurren estas modificaciones y los efectos que tienen sobre la expresión de los genes, sobre la activación de los genes. En este esquema vemos en la parte de abajo una esfera donde se representa el núcleo y luego unos como tipo fideos que parecen morados que están adentro, que ese es el ADN, ese es el material genético que dijimos que teníamos 23 pares de cadenas, 23 pares de cromosomas. Ahí se ve como si fuera nada más uno solo. A todo ese conjunto de ADN con proteínas se le conoce como cromatina. Esa es la cromatina, todo este contenido de ADN y proteínas que van a estar en el núcleo, ¿no? Entre estas proteínas que empaquetan al ADN encontramos unas que se llaman histonas. Estas histonas se conjuntan entre ellas para formar estas como esferas que se ven en el esquema en color azul, que sirven para enrollar o empaquetar el ADN. Estas esferas se llaman nucleosomas. Nucleosomas. Entonces, las histonas, hay diferentes tipos de histonas, hay 5 tipos de histonas. La histona H1, la histona H2A, H2B, la histona 3 y la histona 4. Entre ellas se conjuntan para formar estos nucleosomas, ¿no? Que van a servir como una especie de carretes o de ovillos para que se empaquete el material genético, el ADN, ¿no? Entonces, en la parte de arriba tenemos bueno, no, antes de continuar, quisiera nada más comentarles que para que los genes se puedan expresar, para que un gen pueda estar activo, la cromatina, o sea, todo este conjunto de proteínas y de ADN necesita estar relajado, tiene que estar desenredado, así como se ve en la parte derecha, en ese arco, en ese donde se ven los nucleosomas como más separados entre sí, que si lo comparamos como a la parte del centro que están como más cercanos los nucleosomas, entonces ahí está más compacta la cromatina. La cromatina tiene que estar relajada para que los genes se puedan expresar. Entonces, las modificaciones epigenéticas tienen que ver totalmente con este cambio en la cromatina, ¿no? Con que se relajen la cromatina o se compacte y entonces eso puede hacer que se activen o se inactiven genes. Y hay 3 principales modificaciones epigenéticas que están en el esquema enumeradas con 1, 2 y 3. La primera, que está en la parte superior, habla acerca de la metilación del ADN. O sea, el ADN tiene la capacidad de metilarse. Se le agrega un grupo metilo, que es un grupo con un carbono y 3 hidrógenos, a las citosinas. Se les agrega este grupo metilo y entonces esta modificación, esta metilación, hace que el ADN se pueda compactar, que se compacte y entonces los genes que encontramos en esas regiones que están metiladas no se van a poder expresar, ¿no? Ahorita vamos a ver si eso es bueno o malo, pues no es ni bueno ni malo, eso va a depender de qué genes estemos hablando, de en qué parte de la célula estemos hablando, ¿no? Pero eso es un marcaje que ocurre y que se da en las primeras semanas del desarrollo embrionario, la metilación del ADN. Otra segunda modificación
es la modificación de histonas o el código de histonas que vemos en el número 2. Y entonces las histonas se pueden modificar químicamente, y estas modificaciones químicas pues van a depender de acuerdo a qué tipo de modificación química sea el efecto que va a ocasionar. Por ejemplo, tenemos que las histonas se pueden acetilar, se les puede agregar un grupo acetilo, y en ese caso particular, cuando se agrega un grupo acetilo, la histona tiende a relajarse, tiende a dejar el ADN libre para que se puedan expresar esos genes. Cuando las histonas se desacetilan, o sea, pierden el grupo acetilo, otra vez se vuelven a compactar. Y esto es por un cambio en las cargas eléctricas de las histonas, ¿no? Las histonas tienen carga eléctrica positiva, y cuando se les agrega un grupo acetilo, pues se neutralizan y entonces repelen al ADN. El ADN tiene carga negativa. Cuando se pierde el grupo acetilo, entonces las histonas inmediatamente tienen mucha afinidad por el ADN y lo superempaquetan, ¿no? Porque quedarían como positivas, mientras que el ADN tiene carga negativa. Em, Hay más modificaciones de histonas. Estas son las principales, la de la acetilación, y hay otras que pueden ser metilación, ubiquitinación, biotinilación, etcétera. Y los efectos pues van a depender de acuerdo a cómo sea esa modificación química, pero puede ser posible que se compacte la cromatina o que se relaje, ¿no? Por último, tenemos como tercer paso o tercera modificación epigenética los mecanismos relacionados con el ARN, ¿no? Y entonces resulta que hay una serie de ARNs pequeños, que miden entre 18 o 20 nucleótidos, que estos lo que van a hacer también es unirse a secuencias de ADN para bloquear la expresión de estos genes. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué tiene que ver la dieta o la nutrición con la epigenética? Pues tiene todo que ver, porque estos factores epigenéticos que modifican las histonas o que se encargan de metilar el ADN o de inducir a los ARNs pequeños que van a bloquear la expresión génica son regulados por la dieta. O sea, la dieta ejerce un papel crucial para la regulación de estas modificaciones epigenéticas. Obviamente hay más factores ambientales que también van a estar relacionados, como la contaminación, por ejemplo, la radiación también UV, entre otros, ¿no? Entonces, aquí en este esquema lo que estamos viendo es muy similar al esquema anterior. Vemos en el cuadro del centro cómo en rosa está marcado un gen que es de interés, un ADN que abajo dice que es un ADN que no está accesible y que entonces ese gen está inactivo. Y después, a través de diferentes factores epigenéticos en el cuadro de la derecha, vemos cómo entonces ahí el ADN queda accesible, ¿no? Porque la cromatina se relajó, el ADN queda accesible y entonces los genes se activan. ¿Qué tiene que ver todo esto con el embarazo y con la nutrición durante el embarazo? Muchísimo que ver, porque todas estas modificaciones epigenéticas pues ocurren, las principales ocurren en las primeras semanas de gestación, en las primeras divisiones celulares del cigoto ocurre ahí en ese momento, el marcaje genético, ¿no? Ahí ocurre la metilación del ADN en ciertas regiones, la modificación de ciertas histonas. Entonces eso va a permanecer o puede perdurar para el resto de nuestra vida. O sea, sí puede durar el resto de nuestra vida. Muy bien. Ahora pasamos a otro tema que también está muy relacionado con la modificación epigenética, que es el metabolismo del ácido fólico, del folato y la metionina. Resulta que el ácido fólico, eh, al metabolizarse en nuestro cuerpo, produce un compuesto activo que se llama 5-metil tetrahidrofolato, que tenemos ahí en la parte de la izquierda, en la parte de abajito del esquema, dice 5-metil tetrahidrofolato. Este es el compuesto activo del ácido fólico. Ese se condensa con la homocisteína para formar por un lado tetrahidrofolato y por otro lado metionina, que la metionina, a través de la enzima metionina sintasa.
porque la metionina pues puede también obtenerse a través de la dieta. Sin embargo, la principal fuente de este compuesto de metionina también se da por el consumo de ácido fólico, por el 5-metil tetrahidrofolato. Después, a través de una enzima, nos va a dar como resultado un producto que se llama S-adenosil metionina. O sea, la metionina se puede metabolizar a S-adenosil metionina, y entonces este S-adenosil metionina, o SAM, también SAM, SAM, S-adenosil metionina, es el principal donador de grupos metilo. Este es el principal donador de grupos metilo para que, entre otras funciones, me voy a regresar a una diapositiva, haga la metilación del ADN y entonces pueda dejar algunos genes inactivos, ¿no? Los genes que se necesitan. Entonces, en todo este metabolismo vemos varios componentes de la dieta. Vemos por una parte la metionina, que proviene de la dieta o que también puede provenir a través de la síntesis de endógena por homocisteína y el 5-metil tetrahidrofolato. Luego tenemos en el centro de todo el esquema a una enzima que se llama metionina sintasa, que esta requiere de tres cofactores, requiere de la vitamina B12, de la betaína y de la colina. Entonces, ¿a qué quiero llegar con toda esta parte? Que no es suficiente con consumir ácido fólico o la cantidad de ácido fólico que yo necesito para que se tenga la suficiente cantidad de grupos metilo y que entonces ocurra este marcaje de genes muy bien, de manera muy ordenada, ¿no? No es suficiente consumir el puro 5-metil tetrahidrofolato, también se necesita consumir la vitamina B12, que es una coenzima en esta reacción, la colina y la betaína, que van a ser también coenzimas o cofactores para estas reacciones, ¿no? Para hacer un ejemplo del impacto que tiene la epigenética en el embarazo, se han desarrollado diferentes modelos. Obviamente no es ético trabajar con mujeres embarazadas y hacer modificaciones de la dieta con restricciones, por ejemplo, para ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, se diseñaron genéticamente unos ratones agouti, que les llamaban ratón agouti, que contenían una proteína, que la proteína se llama agouti, y nosotros en los humanos tenemos una proteína que se llama proteína similar a agouti. Esta proteína agouti estimula la vía orexigénica. ¿Qué significa esto? Que induce el apetito. La vía orexigénica es la que induce la que se induce en el sistema nervioso central para que se dé el apetito, ¿no? Estimula la vía orexigénica. Entonces, se hizo un experimento con ratones hembras que estaban preñadas y se dividieron en dos grupos. Todas tenían esta variante de la proteína, ¿eh? O sea, este gen agouti, todas las ratas, ¿no? Y tenían, eran genéticamente idénticas estas ratas. La única diferencia que hubo fue la dieta. A un grupo de ratas se les dio una dieta que era deficiente en ácido fólico, deficiente en colina, deficiente en B12, que eran como los cofactores para que se dé toda esta producción de grupos metilo, y a las otras, al otro grupo sí se les dio la cantidad de ácido fólico que le correspondía a las ratones, de vitamina B12, de colina, de betaína. Y entonces, ¿qué ocurre como resultado de este experimento? Que las crías, o sea, la descendencia, los ratones que provinieron de las madres que estuvieron expuestas a un déficit de estos nutrimentos, pues su gen agouti quedó sin metilar, porque como yo les explicaba en la diapositiva anterior del metabolismo del ácido fólico, el ácido fólico sirve para producir este compuesto que se llama S-adenosil metionina, que es el donador de grupos metilo, y como estas ratonas que estaban preñadas no lo recibieron, pues no tenían suficientes S-adenosil metionina para que se metilara. Queda como resultado que los genes que no están metilados quedan
activos, quedan hiperactivos, y por eso este ratón producía un montón de proteína agouti, que esa proteína estimulaba la vía orexigénica. Y bueno, entre otras funciones también lo que hace la proteína esta es que bloquea el receptor de melanina, y entonces no se de melanocortina, y entonces no se produce la melanina, y por eso en la imagen que vemos ahí el ratón se ve como amarillo y se ve con obesidad. Tiene un ratón con obesidad y se ve amarillo porque quedó encendido ese gen. ¿Qué pasa con el otro ratón que vemos en su color gris? En este, como su mamá, o sea, la ratona que lo poseía, que estaba preñada de él, sí consumió ácido fólico y consumió metionina y consumió la B12 y la colina, pues ese ratón tiene el gen también agouti, igual que el gen amarillo, perdón, que el ratón amarillo gordo, pero este ratón tiene el gen agouti metilado. Lo tiene metilado porque sí tuvo suficientes nutrimentos para poder hacer esa función, y entonces el gen se queda inhibido, se queda regulado, ¿no? En este caso. Entonces, este es un ejemplo que nos sirvió para descubrir que realmente la nutrición que ocurre en el embarazo pues tiene mucho que ver con estas regulaciones epigenéticas, ¿no? Para la producción de en este caso de la proteína GUTI y la regulación del apetito. Bueno, pues siguiendo en esta lógica, ahora vamos a hablar muy brevemente acerca de unos nutrimentos que son o que son clave, ¿no? Que los estuvimos ahorita ya discutiendo, vamos a profundizar un poco. Tenemos el ácido fólico, que también se conoce como vitamina B9. Este se ingiere principalmente en la dieta como poliglutamatos ligados a proteínas, y bueno, se puede digerir y se puede absorber, y entonces se puede metabolizar en nuestro cuerpo. Tenemos por acá el suplemento de ácido fólico, que su metabolismo ocurre en el hígado, a diferencia del intestino delgado, que era donde pasaba el de los poliglutamatos. Entonces el hígado tiene una baja actividad de esta enzima eh, DHF reductasa, y la presencia y qué ocurre con esta enzima que veíamos en el metabolismo del ácido fólico. ¿Qué pasa con esta enzima? Que tiene, como tiene muy baja actividad, es posible que pueda haber una presencia crónica y significativa de ácido fólico sin metabolizarse durante mucho tiempo. Entonces esto no es para alarmar, ni para asustar, ni nada por el estilo. Para lo que es para llamar la atención y, y no pensar que al ser una vitamina que es hidrosoluble, entonces no hay ningún problema si yo me excedo de la recomendación dietética, porque luego se decía mucho eso, ¿no? Que como es una vitamina que es hidrosoluble, pues no hay un problema con que esté en exceso, porque mi cuerpo la puede eliminar, ¿no? Sin embargo, como no hay, pues esta enzima no tiene suficiente afinidad por el ácido fólico, pues lo que ocurre entonces es que se acumula el ácido fólico en sangre, y dura mucho tiempo elevado, y puede estar haciendo o puede estar ocasionando regulaciones epigenéticas también, este exceso de ácido fólico que tenemos en sangre, ¿no? Porque en algún momento pues va a empezar a meterse a las células para metabolizarse, y ahí es donde puede llegar a ocasionar o a regular estas modificaciones epigenéticas de metilación del ADN que yo les estaba comentando. ¿Es bueno o malo entonces? Porque ahorita estábamos hablando que el ratón agouti, este amarillo que vemos ahí, pues como no tuvo suficiente ácido fólico, quedó todo con este gen, y entonces activo, y entonces presenta este fenotipo de ahorro de energía, de no regular apetito, ¿no? Y aparte el color
amarillo, ¿no? Por esa proteína. Yo les decía que no es como que sea bueno o malo activar o inactivar genes, pues depende mucho de los genes que estemos hablando. Lo que sí se ha descubierto es que la hipermetilación, o sea, el exceso de metilación de genes en el ADN está relacionado con el cáncer también, porque en algún punto si hay un exceso de ácido fólico en la dieta, pues van a ser muchos los grupos metilo que van a estar disponibles y entonces ese exceso de grupos metilo pues lo que va a hacer es inhibir la expresión de muchísimos genes, de genes que tendrían que estar activos para hacer la corrección de daño al material genético, por ejemplo, para regular el ciclo celular y entonces si estos genes se bloquean, pues ya estaríamos hablando de cáncer. Por eso tampoco es bueno tener un exceso de metilación en las células porque eso puede ocasionar también que algunos genes que son funcionales queden inhibidos y se pierda esa función. Aquí pues se habla de algunas recomendaciones que ustedes van a ver si no es que ya revisaron, van a ver más adelante en el diplomado con más detalle cuáles son las recomendaciones precisas, porque estas que traigo aquí son como para población general en embarazo, obviamente tiene que haber una modificación de la cantidad de microgramos de ácido fólico que se consumen, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la vitamina B6 y B12, que estas vitaminas eran cofactores, eran coenzimas en el metabolismo del ácido fólico, entonces no es suficiente nada más con consumir ácido fólico, también tenemos que cubrir nuestro requerimiento en embarazo de B6 y de B12. Bueno, estamos llegando ya a la última parte de la presentación, que es hablar acerca de estos dos temas que también son de bastante relevancia, que tienen mucho que ver con el embarazo y las modificaciones epigenéticas, que son el genotipo ahorrador y la hipótesis de Barker, ¿no? Entonces este esquema que tenemos aquí está muy interesante porque nos habla de, de una transición en la dieta actual con respecto al paleolítico, o sea, hace 40.000 años comíamos de manera distinta. Sin embargo, nuestros genes siguen siendo los mismos y eso nos ha traído diferentes complicaciones hoy en día, ¿no? Muchas de las enfermedades metabólicas que existen pues se debe a eso, a que nuestra dieta ha transicionado, o sea, se ha modificado completamente, pero nuestros genes siguen siendo los mismos, prácticamente no ha habido tanto cambio, no es tan significativo el cambio en nuestra genética en comparación con nuestra dieta. Entonces se habla de que tenemos una dieta muy moderna, ¿no? Para nuestros genes, o sea, nuestros genes, tenemos unos genes viejos, o sea, em, que no han logrado adaptarse a esta nueva dieta y quizás esa sea una de las razones por las cuales hay un problema, una pandemia de obesidad, ¿no? En todo el mundo. Bueno, vamos a iniciar primero con la hipótesis de Barker. La hipótesis de Barker habla de que una nutrición inadecuada durante el embarazo afecta directamente al desarrollo del feto. Y esta alteración entonces en el crecimiento fetal se relaciona fuertemente a numerosas condiciones crónicas durante la etapa adulta. En un estudio que se hizo, pues se asoció principalmente a enfermedad coronaria, a accidente cerebrovascular, a diabetes, a hipertensión, entre otras, y esta predisposición es resultado de un proceso de adaptación por parte del feto ante la escasez de nutrimentos. Entonces, en resumen o en pocas palabras, la hipótesis de Barker de lo que habla es de que la nutrición intrauterina impacta directamente en el desarrollo de ese individuo cuando es adulto. O sea, y puede ser posible que haya personas adultas que tengan problemas coronarios, que tengan problemas renales, incluso también se ha visto de diabetes, de hipertensión, debido a la nutrición que recibieron durante el embarazo, ¿no? Y entonces se habla de un mecanismo de defensa, ¿no? De cómo, por ejemplo, hay dos situaciones. Una situación en la cual la mamá tiene un déficit de nutrimentos durante el embarazo por X o Y motivo, o sea, puede ser por inseguridad alimentaria, puede ser por algún trastorno de conducta alimentaria incluso. El caso es que no cubre sus requerimientos de nutrimentos durante el embarazo. Entonces, cuando ese bebé nace, en él se activa o toda su maquinaria metabólica está diseñada
para almacenar energía por este mecanismo, o sea, por este proceso de adaptación o de protección ante un periodo de escasez en el que estuvo durante 9 meses, ¿no? O un trimestre del embarazo, qué sé yo. O sea, los genes se activan para almacenar energía, ¿no? Entonces, cuando esa persona es adulto, pues va a tener probablemente algunos problemas relacionados con su metabolismo, ¿no? Eso sería una situación en la cual hay una escasez de nutrimentos o una desnutrición durante el embarazo, ¿no? El bebé tiene este mecanismo de adaptación, pero no es precisamente tan bueno, o sea, puede resultar en un desequilibrio metabólico que lo lleve a obesidad y a síndrome metabólico, ¿no? Por otra parte, cuando la mamá también tiene un exceso de nutrimentos durante el embarazo, ocurre algo similar. Ocurre algo similar también, el ambiente es tan rico en energía, o sea, es tan rico en azúcares, rico en grasas, o sea, rico en energía, que el feto se adapta para también almacenar energía. ¿Por qué? Porque el ambiente es rico en energía y entonces no hay que desperdiciar nada de la energía que se está o que está disponible, ¿no? Entonces, a la conclusión que llegamos con esto es que ni la desnutrición ni el sobrepeso obviamente van a ser situaciones favorables para el feto cuando este feto se convierta en un adulto, ¿no? Ambos procesos van a terminar en cosas similares, en enfermedades coronarias, accidente cerebrovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad renal, etcétera, ¿no? Entonces, la hipótesis del genotipo ahorrador o del gen ahorrador habla de eso, o sea, habla de que aproximadamente hay 250 genes que determinan el peso corporal y que entonces este genotipo ahorrador se desarrolló hace 40.000 años en el Paleolítico como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque antes no había disponibilidad de alimentos como lo tenemos ahora. O sea, antes los humanos pues iban a cazar alimentos, iban a cazar animales, perdón, y entonces eso no era todos los días, o sea, eso era un día a la semana si bien les iba, ¿no? Entonces desarrollaron este genotipo ahorrador que nos permite a nosotros sobrevivir a periodos de escasez muy prolongados, ¿no? En los cuales yo puedo tener un periodo de abundancia, pero después viene un periodo de escasez y tengo que estar prevenido para soportar ese periodo de escasez. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es almacenar todo lo que consumimos, lo almacena como energía. ¿Para qué? O sea, y como grasa. O sea, ¿para qué? Para poder sobrevivir a un periodo de escasez futuro, ¿no? O sea, ese es el genotipo ahorrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra dieta actual, con el sistema alimentario actual? Que actualmente ya sí hay más disponibilidad de alimentos, pero seguimos teniendo este mismo mecanismo de defensa que se llama genotipo ahorrador. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos saltamos un tiempo de comida, algunas personas, pues ese periodo de ayuno, el cuerpo lo resiente y lo toma como un periodo de escasez que luego cuando hay alimentos, pues todo se almacena como grasa, ¿no? Y entonces puede ser posible que una persona esté consumiendo menos de su gasto energético total y aún así esté llegando a sobrepeso o a obesidad, ¿no? Porque todo lo que está consumiendo lo almacena como grasa debido a este mecanismo de defensa, ¿no? Pues esto mismo sucede en el embarazo también y esto tiene que ver con modificaciones epigenéticas, porque estos genes se van a activar de acuerdo al ambiente que tenga ese embrión, ese feto, ¿no? O sea, puede ser posible que si el feto está en un ambiente que es de desnutrición, todos los genes que son de almacenamiento de energía van a quedar sin metilar, no se van a metilar, porque se necesita que estén desmetilados para que estén activos y puedan hacer todo el almacenamiento de energía. Cuando hay un exceso de azúcares en la dieta o un exceso de energía en la dieta, pues entonces tampoco se activan estos genes porque lo que busca el feto es almacenar, tener la capacidad de almacenar toda esta energía que está disponible, ¿no? Entonces esa es la hipótesis del genotipo ahorrador y tiene todo que ver con epigenética. ¿Cómo se ha logrado descubrir todo esto? Pues hay diferentes formas en las que se han logrado describir que
viene un poco más adelante. Bueno, lo vamos a revisar más adelante. Primero vamos a hablar nada más de la diferencia que había entre la constitución física en el Paleolítico versus la actual, ¿no? Y bueno, tenemos este esquema muy chistoso, ¿no? En el que antes pues había mucha actividad física, o sea, éramos muy activos físicamente y también nuestro cuerpo pues eran estructuras físicas magras, con poco tejido adiposo, cuerpos muy musculosos y muy fuertes por el estilo de vida, ¿no? Actualmente pues el estilo de vida es mucho más sedentario, entonces esto se asocia con los índices de sobrepeso y obesidad también. En el Paleolítico, por ejemplo, la dieta estaba constituida aproximadamente de 30% de grasas, 30% de proteínas provenientes de pescados y de carnes magras, 20% de grasas, o sea, no era baja en grasa realmente. Se consumía mucha fibra, las grasas eran de origen vegetal, la mayoría. Actualmente, pues la alta disponibilidad de alimentos procesados pues ha aumentado el consumo de azúcares y de grasas saturadas, ¿no? Y entonces esto también se asocia con el sobrepeso y la obesidad. Aquí está un esquema en el que se compara la dieta del Paleolítico versus la dieta actual. Ya discutimos este concepto de impronta metabólica, solo que no lo habíamos puesto en diapositiva, pero este marcaje o estas señales que se dan en las primeras semanas del desarrollo embrionario, eso es lo que se conoce como impronta metabólica. O sea, los genes se imprimen, se marcan, se marcan a través de las modificaciones epigenéticas para ver qué genes quedan activos y cuáles quedan inactivos de acuerdo al estatus materno, ¿no? No nada más son factores genéticos, también tienen que ver con factores ambientales, y la alimentación, bueno, juega un papel central en esto, ¿no? Ahora sí, lo que les estaba diciendo hace rato, o sea, cómo se llegó a estas conclusiones, porque no es ético, obviamente, hacer estudios con mujeres embarazadas y dejarlas en restricción calórica para ver qué ocurre. Eso no se puede hacer. Se han hecho muchos estudios con modelos animales, con ratones, con conejos, con ratas, para ver todas estas deficiencias de nutrimentos, los efectos que causan. Sin embargo, hubo una situación histórica en la cual le conocemos como la hambruna holandesa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos, o sea, donde que comúnmente conocemos como Holanda, em, ellos tienen o recibían el suministro de alimentos a través de Alemania, ¿no? Dependían en gran medida de Alemania y al final de la guerra, bueno, Alemania corta el suministro a los Países Bajos como desde septiembre del 44, abril del 45 aproximadamente. Y entonces lo que ocurre es que la ingestión disminuye hasta 1000 calorías, en algunas personas 1000 kilocalorías y en otras hasta 500 kilocalorías al día. Y esto fue durante meses, o sea, no fue nada más como una semana, ¿no? Por ejemplo, se repartían por familias 1.3 litros para 7 meses. Los primeros 100 gramos de queso se repartieron cada 2 semanas. Había vales, pero pues no había comida, entonces no servían de nada los vales. El pan disminuyó de 2200 gramos por semana, y esto es por familia, a 1800, luego a 1000 y luego hasta 400 gramos por semana. Entonces, imagínense de la escasez de alimentos que estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosas se encontraron? Se hicieron muchos estudios de cortes de todos los niños que nacieron durante esta época, porque obviamente antes de que ocurriera el suministro, pues había mujeres que ya estaban embarazadas y otras tantas quedaron embarazadas durante este proceso. Y entonces a todos los niños que nacieron en esa época se les dio seguimiento y hay un montón de estudios de cortes, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con la escasez de alimentos durante el embarazo. Y bueno, se asociaron diferentes cosas como cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, microalbuminuria, tasas elevadas de abortos espontáneos, muerte neonatal, bueno, hasta trastorno esquizoide y otros padecimientos, ¿no? Muy bien. Vamos ya a concluir esta plática que tuvimos el día de hoy. Hay varias cosas que podemos resolver o que todavía están por resolver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué genes de los que contribuyen a la susceptibilidad
a las enfermedades se están regulando epigenéticamente por componentes de la dieta y otros factores ambientales? Esto está muy complicado de responder en este momento. Es decir, sabemos, ya hay muchos estudios como este de cortes de la hambruna holandesa y los estudios del ratón agouti y bueno, otros modelos animales en los que ya se ha demostrado que la dieta durante el embarazo ocasiona un varios efectos en el desarrollo de ese individuo, incluso hasta en la etapa adulta. O sea, eso ya se ha descubierto. Lo que no sabemos todavía es cómo le hace la maquinaria epigenética para modificar específicamente los genes que se necesitan para el metabolismo, por ejemplo, de grasas o para el metabolismo o para el almacenamiento de energía, ¿no? O sea, cómo le hace. Son cosas que todavía se están estudiando. Obviamente tiene que haber mecanismos genéticos, gen específicos. O sea, yo hablaba aquí de que el ADN, o perdón, de que el consumo de ácido fólico pues ayuda a la metilación del ADN, ¿no? Por ejemplo, eh, el asunto es cómo le hace la célula para tomar esos grupos metilo y solamente metilar aquellos genes que necesita metilar. Eso es lo que todavía está como un factor a estudiar, ¿no? Sí sabemos que hay cuestiones, tiene que haber cuestiones genéticas específicas, o sea, que hay un mecanismo por el cual estas enzimas pues reconocen a unos genes específicos y esos son los que metilan, ¿no? No van a agarrarse metilando a lo loco cualquier región del genoma. No, no es así. O sea, tienen que ver con gen específico, ¿no? Otra cuestión por resolver es qué factores nutricionales, en qué dosis y en qué escala de tiempo afectan al epigenoma. O sea, todas estas modificaciones epigenéticas. No lo sabemos, o sea, no lo sabemos y es independiente o sea, ahora sí que pues depende de cada persona, ¿no? Qué cantidad de ácido fólico es la indispensable o la óptima para que no haya ni una deficiencia ni tampoco un exceso en esta. Es muy difícil. Lo que sí se sabe y lo que sí se puede hacer es seguir las recomendaciones dietéticas, ¿no? O sea, porque las DRIS, por ejemplo, pues están basadas en estudios epidemiológicos donde ya se ha demostrado que a cierta población en promedio el consumo de esa dosis es la que le hace beneficio o es la que le da, sí, la que le hace un bien o lo que no le causa ningún malestar, pues esa es la dosis que se debe de consumir. O sea, en este momento es lo único que tenemos y esa es la dosis que se tiene que consumir. Tenemos que estar abiertos a que las dosis pues pueden variar de acuerdo a las características, a esas variaciones genéticas que tenemos cada quien, ¿no? ¿En qué periodo, y por último, en qué periodo de la vida es el genoma especialmente vulnerable a las alteraciones epigenéticas mediadas por los nutrimentos? ¿Y durante cuánto tiempo permanecen los cambios? Híjole, qué difícil, ¿no? O sea, esto es una cosa muy complicada de responder. Sin embargo, sabemos que este marcaje genético ocurre en las primeras divisiones celulares y que es totalmente dependiente del ambiente de la mamá, ¿no? O sea, entonces creo que ahí es especialmente más vulnerable nuestro genoma, o sea, en las primeras divisiones celulares, porque es donde ocurren los cambios epigenéticos. Y en qué medida son mediadas por nutrimentos, pues también ya lo veíamos que el ácido fólico, la colina, la betaína, la B12, la B6 juegan un papel importante. ¿Durante cuánto tiempo permanecen los cambios? Pues depende, porque hay otros factores ambientales también que entre ellos entra la dieta que pueden revertir estos cambios que ocurrieron en la impronta genómica, pero que no sabemos todavía cómo y que se están estudiando, ¿no? O sea, no sabemos todavía cómo hacerle, pero somos conscientes de que sí pueden ocurrir esos cambios, ¿no? Y ya ahorita hay algunos estudios, por ejemplo, con sulforafano. Sulforafano es un compuesto que encontramos en el brócoli, en crucíferas, y entonces este sulforafano sí nos sirve para revertir algunas modificaciones epigenéticas a nuestro favor, o sea, para que se disminuya el riesgo de cáncer o para que disminuya o para que se induzca la apoptosis en células que son cancerígenas, entonces da como un resultado benéfico, ¿no? Entonces sí hay ya
diferentes estudios, o sea, se siguen haciendo muchos estudios con respecto a esto, ¿no? A qué componentes de la dieta y cómo se pueden hacer esos cambios. Entonces, la pregunta de durante cuánto tiempo permanecen los cambios, pues es muy variable, o sea, puede ser posible que se modifiquen al nacer por la lactancia materna o por la ablactación también con ciertos alimentos, o puede ser posible que permanezcan también para el resto de la vida, ¿no? En conclusión, algo que también me gustaría a mí, antes, bueno, de pasar a la última diapositiva de gracias, algo que me gustaría concluir es que en el embarazo, o sea, es crucial la alimentación, ¿no? Y estoy seguro que ustedes lo han visto desde otros puntos de vista, ¿no? O sea, desde otras cuestiones de salud para la mamá o para el bebé, pero que este tema que yo les presento el día de hoy, pues también sirva para hacer todavía más conciencia sobre la alimentación adecuada durante el embarazo. O sea, porque esta dieta que se está dando durante el embarazo impacta a varias generaciones, o sea, impacta al bebé, obviamente, pero también como en ese momento se da el desarrollo de las células gaméticas que van a dar origen a los óvulos y los espermatozoides, pues también va a impactar a la siguiente generación. Entonces, que sí veamos, o sea, y esto, y la epigenética solamente nos sirve en este caso para entender cómo o el por qué. No, o sea, es para eso nos sirve como tal, para entender por qué ocurren ciertas cosas, ¿no? Por qué cuando una mamá tiene desnutrición y está embarazada, el bebé luego tiene obesidad, ¿no? O tiene síndrome metabólico desde en edad escolar, por ejemplo. Esto nos sirve para eso, para poder comprender que va mucho más allá la alimentación, ¿no? Y bueno, con eso yo ya me despediría. Les dejo aquí esta frase trillada de Hipócrates de Cos, que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Muchas gracias.